¿Cómo están? Buenas noches. Gracias por acompañarnos en esta jornada de martes en vivo a través de Noticias Paraguay, 9 de la noche con 1 minuto, 29 grados 4 de temperatura. La repetición la van a tener los fines de semana y por supuesto en nuestras diferentes plataformas también. Hoy ya muy cerca de las próximas elecciones, queremos saber qué tanto se debatió en un país donde más que nada el término debate fue utilizado como una especie de tocada de oreja para los diferentes candidatos. Desde un sector, aquellos que justifican que no debaten porque sencillamente podría afectarles eventualmente en los números que dicen tener, que les son favorables supuestamente según sus propias fuentes. Del otro lado, una ambigüedad donde el candidato del presidente de la República dice: hay que debatir, pero en contrapartida el presidente hoy en ejercicio de la República para el Senado tampoco debate. Entonces hay como una cuestión donde nos llenamos la boca en general respecto a la necesidad de debatir, pero probablemente esa necesidad, si miráramos desde la coyuntura, solamente se trata de una cuestión de vendetta o de quién está bien como para debatir, para exponer o lo que fuera. Como le había dicho un candidato hace poco aquí en el programa, yo sí creo que es importante debatir. Y es importante debatir independientemente del formato de debate que se utilice, porque algunos dicen, no, los debates como en los Estados Unidos, en Paraguay son aburridos y no sé qué cuánto, hay que tener debates donde puedan confrontar. Independientemente de las técnicas que se puedan utilizar, el tener la posibilidad de escuchar a los candidatos, hablar sobre sus propuestas, responder a preguntas es fundamental. ¿Y por qué es fundamental? Porque si en todo este proceso de enmienda constitucional hemos visto a medios internacionales que repetían las ocasiones en las que el presidente de la República dijo que no buscaría su reelección, lo dijo gracias a las veces que habló. Las pocas veces, pero que fueron útiles para las preguntas que eran puntuales respecto a lo que iba a hacer desde su función de gobierno. Por eso es importante preguntar, es importante escuchar, sobre todo antes de un proceso tan importante donde vamos a elegir a presidentes, senadores, por los próximos 5 años, diputados y gobernadores. Paraguay Debate ha hecho un trabajo encomiable en los últimos años respecto a esto y hoy tenemos a uno de los integrantes propulsores de Paraguay Debate, que va a tener este año un enfoque más ligado, que ya lo tiene de hecho, al sector juvenil particularmente. Nos acompaña el sociólogo Fernando Masi. ¿Qué tal, Fernando? ¿Cómo estás? Gracias por acompañarnos. ¿Qué tal, Santiago? Un gusto estar aquí contigo en tu programa. Contanos un poco a grandes rasgos primero, ¿qué es Paraguay Debate? ¿Y por qué Paraguay Debate considera que es importante el reactivar el movimiento de cara a elecciones de este tipo? Paraguay Debate es una plataforma que conforman 7 organizaciones, centros de pensamiento y organizaciones no gubernamentales dedicadas a la acción ciudadana o a la gestión de proyectos. Estas 7 organizaciones ya en el año 2012 nos reunimos y consideramos que debíamos dar un poco más de contenido a todo el proceso eleccionario, no solamente a los debates presidenciales que tendrían que ocurrir 1 o 2 meses antes o un mes antes de las elecciones, sino que proveer tanto a los candidatos, a sus equipos asesores, a la opinión pública y a los medios de comunicación de evidencias sobre temas que nosotros consideramos importantes, relevantes en la agenda gubernamental en ese tiempo 2013-2018, de manera que eso se vaya discutiendo, por un lado, los mismos asesores de los equipos de partidos políticos lo vayan teniendo en cuenta para sus propios programas de gobierno o para lo que ellos pensaban que debían ser las líneas principales de su programa de gobierno, y por otro lado también a los medios de comunicación y a la opinión pública en el sentido de cuestionar de diferente forma a los candidatos sobre los problemas que nosotros consideramos relevantes. El contenido de lo que se habla en este proceso, y no solamente en este, Fernando, en muchos procesos, en realidad pasa a veces por cuestiones internas. Ejemplo, ¿se va a dar el abrazo republicano o no se va a dar el abrazo republicano? Exacto. Como si fuera esa una cuestión trascendental para la República, postergando cuestiones que tienen que ver con situaciones elementales de políticas públicas, de qué se va a hacer con la economía, qué se va a hacer con el tabaco, qué se va a hacer
con el empleo, por ejemplo. Claro. ¿Cómo van recogiendo información a través de estos organismos que cooperan y trabajan en Paraguay Debate? Nosotros lo que hacemos primero son lo que llamamos notas de políticas. Las notas de políticas no es un ejercicio académico, sino que es un ejercicio de, digamos, de todos los hallazgos que ya tenemos en diferentes tipos de temas. Lo que hacemos es un diagnóstico y las recomendaciones de política sobre ese tema. En el año 2012, 2013 teníamos como 12 notas de políticas. Incluso se nos unieron organismos internacionales como la UNICEF para el caso para el caso infantil. ¿Verdad? Con muertes evitables y demás. ¿Cómo? Con muertes evitables y datos. Sí, todo lo que ellos analizaban como diagnóstico y las recomendaciones que ellos hacían. Esta vez nosotros estas notas de política vamos a tener 7 notas de políticas, ¿no? Una sobre empleo juvenil, ya que tocaste el tema, otra sobre cobertura de la salud en el Paraguay, una nota de política sobre participación en las políticas educativas, otra nota de política sobre reforma constitucional, otra sobre el sistema electoral y el financiamiento político, una sobre organización territorial de la República y la otra también bastante interesante sobre equidad tributaria. Lo que nosotros hacemos con esas notas de políticas, la ponemos en la web, generalmente tienen como 20 páginas máximo, pero cada una de las notas, pero después eso lo traducimos en resúmenes o brief. Y esos resúmenes también los subimos a la página web de Paraguay Debate, al Facebook, y es lo que también utilizamos esos briefs en forma impresa cuando vamos a visitar a los equipos de los candidatos presidenciales o de los candidatos al legislativo o a las gobernaciones. Como también, específicamente ahora, con este programa que tenemos, cuando vamos a hacer los eventos con los jóvenes secundarios y universitarios. Entonces utilizamos esos briefs impresos porque es una manera mucho más rápida y mucho más ágil de que la gente pueda rápidamente entender el problema y deglutir esos datos. Fernando, y a ver, ¿cuál es la metodología que utilizan cuando realizan estas notas? ¿Las notas tienen un abordaje de posicionamiento de escenario o más que nada son bajadas ya donde ustedes llegan a conclusiones diciendo así estamos, pero acá tenemos que ir? ¿Cuál es el enfoque que tienen estas notas? En algunos casos son, como decir, son bajadas y las recomendaciones directas. En otros casos son opciones, son escenarios, ¿verdad? Por ejemplo, en el caso de la cobertura de la salud. Ahí hay sistemas de cómo uno, de acuerdo a los que entienden este tema, esto es una nota de política que fue hecha por el CIR, de acuerdo a los que entienden el tema, ¿qué metodología le conviene más para aumentar la cobertura de salud en el Paraguay? Si es un sistema en donde la responsabilidad está totalmente dentro del Estado o es un sistema mixto, por ejemplo. Ahora, son escenarios que uno va viendo, ¿no? Lo mismo en otros temas, ¿no? ¿En qué tema particularmente trabajaste en estos escenarios? En realidad, yo como coordinador, es decir, nuestra institución, que es el CADEP, ha trabajado en empleo juvenil. Empleo juvenil. Y en empleo juvenil, lo que se hace es analizar el empleo juvenil en su totalidad en el país y luego en lo que se llama el empleo juvenil urbano, que es donde mayormente está el problema, porque ya sabemos que hoy lo urbano es donde, digamos, según los censos económicos, el Paraguay es ya más un país urbano que rural, a pesar de que existe mucha gente todavía en el campo, pero la problemática juvenil es más urbana. Entonces utilizamos tanto la encuesta permanente hogar como también lo que se llama la encuesta continua de empleo, que es más para el Asunción y el Departamento Central, que constituye más o menos un 60% de lo urbano del Paraguay. Entonces, lo que hacemos es dos enfoques, es decir, cuáles son los problemas de acceso al empleo y cuáles son los problemas de formalización del empleo. Y cómo estamos desde el 2002 hasta el 2016 en términos de cifras, rápidamente, ¿verdad? Cómo estamos en términos de desempleo,
abiertos, cómo estamos en términos de subempleo, cómo estamos en términos de contratos de trabajo, todo para el joven, cómo estamos en términos de seguridad social y cómo lo estamos a nivel urbano. Y luego de eso hacemos las recomendaciones después de ese diagnóstico, ¿no? Y que no tengamos nosotros hace bastante tiempo ya un censo nacional y que tengamos sí encuestas permanentes, ¿dificulta de algún modo el trabajo en números y en cifras o facilita porque se van actualizando más frecuentemente? Por un lado dificulta, ¿verdad? Porque no tenemos todo el universo, eso teníamos que haber tenido en el año 2012, ¿no? Pero por otro lado, las encuestas permanentes de hogares o la misma Dirección General de Estadística y Censo va estimando la cantidad de población total del país, como también la cantidad va proyectando o estimando la cantidad tanto en el sector rural como en el sector urbano. O sea, de alguna manera se va paliando, digamos, esa falta de dato universal que constituye el censo, ¿no? Te preguntaba si es que era una cuestión de escenarios o una cuestión de bajada, porque ya que hablabas del empleo, particularmente el empleo juvenil, me ponía nomás a pensar de una de las cuestiones que te escuché hablar durante mucho tiempo, que es el tema de la maquila, donde el gobierno puede tener la idea que a través de la maquila se está promoviendo la creación de empleos a nivel importante, con saltos exponenciales. Pero en contrapartida hay críticos que dicen esa es una política con la que hay que tener cuidado. Hoy nomás un candidato decía, ayer mencionaba en realidad que prometía 500.000 empleos en total. Y uno se asusta cuando dice 500.000 empleos, ¿cómo los van a crear? ¿Dónde van a entrar? ¿Al sector público? ¿Al sector privado? ¿Una alianza público-privada? Por eso decía si era escenario de diagnóstico o bajada. Porque creo que en tu caso, con el conocimiento que tenés, hasta estarías tentado en decir, esta es la bajada respecto a la maquila. ¿Cómo lo ves? Sí, lo que pasa es que la maquila es un tipo de inversión, ¿verdad? Lo más importante aquí es que tanto la inversión nacional como extranjera aumente dentro del país. Eso crea empleo, ¿verdad? Entonces, la maquila es un aspecto de esa inversión que probablemente, no sé si en todos los rubros de la maquila, pero hay rubros de la industria que utilizan más mano de obra en forma intensiva y hay otros que no, ¿verdad? La maquila aparentemente está creando una buena cantidad de mano de obra, aunque no la suficiente, pero también, por ejemplo, yo puedo decir los frigoríficos. Los frigoríficos son renglones industriales que crean mucha mano de obra. La parte de tejidos, de confecciones más específicamente, crea mucha mano de obra. Entonces existen sectores que son más de mano de obra intensiva, otros sectores que son más intensivos en capital y otros sectores que son más intensivos en I+D, o sea, en tecnología y en conocimiento. Entonces, cuando uno quiere hablar de empleo, en primer lugar, tiene que especificar, un candidato tiene que decir específicamente cuáles son las industrias o los sectores de servicio, o quizás agricultura, en donde quiere poner el énfasis para crear esa cantidad de empleos, o para crear más empleos. ¿O no? Exacto, sí. Fernando, y en el proceso, ¿cómo notaron el interés por parte de los candidatos? ¿Llegaron hasta ellos, conversaron con ellos, se han mostrado abiertos, lo hicieron por una cuestión de compromiso para la foto? ¿Cómo notaron? Esa experiencia fue en el 2012-2013, cuando tuvimos la primera experiencia, cuando nos acercamos a los candidatos. La respuesta fue muy positiva de todos. En ese momento había como 6 candidatos. Las visitas las hicimos en enero del 2013 a los candidatos del Partido Colorado, de la alianza, del Partido Liberal con la Alianza Patriótica Alegre Filisola. Lo hicimos con el Frente Guazú, que le tenía como candidato a... Fernando Lugo. No, 2013. 2013, claro, sí. Carrillo Iramain. Carrillo Iramain. Lo hicimos también cuando el candidato era Mario Ferreiro de Alianza País, sí. Cuña Purendá, con Lilian Soto, Patria Querida. Prácticamente Carrizosa, prácticamente todo el espectro lo visitamos y todos nos recibieron con total amplitud. Hemos tenido bastante legitimidad en ese sentido porque
nuestro énfasis fue fundamentalmente en lo técnico. ¿Y cómo deciden cuáles son las notas políticas que son importantes en un determinado momento, en una coyuntura determinada? Por un lado, digamos, hay ciertas orientaciones en cuanto a lo relevante que puede significar una agenda de gobierno, y por otro lado están las especializaciones de los propios centros. Entonces, por ejemplo, vamos a suponer, en el caso nuestro, en el CADEP, nosotros creemos que el empleo es un tema muy importante, pero también creemos que el otro tema más importante es protección social. Y si bien es cierto que esta vez tuvimos de acuerdo para que las notas sean 7, nada más que 7 para equivalente a las 7 instituciones que conformamos la plataforma. Sin embargo, por ahí puede darse el caso de otras notas de políticas que pueden adherirse por el interés que significa. El otro tema que nosotros consideramos importante en el CADEP es todo lo que significa protección social. Protección social no contributiva, que tiene que ver con los programas sociales, tanto los que son universales como los focalizados, y porque también existe otra protección social que también es muy importante, pero que nosotros no lo estamos todavía abordando en nuestros estudios, que es la protección social contributiva y que tiene que ver específicamente con la seguridad social. ¿Y notaron que alguna nota en particular haya tenido una repercusión en política de gobierno a partir de las visitas que realizaron con los candidatos? Nosotros notamos fundamentalmente cuando el gobierno fue electo en el año 2013, porque del programa de gobierno que tienen los candidatos se tiene que pasar a lo que se llama el plan de gobierno cuando ya se es gobierno. Claro. ¿Verdad? Entonces, ahí notamos que, por ejemplo, lo que fue la génesis de lo que hoy conocemos como Plan Nacional 2030, tenía bastantes elementos que nosotros habíamos abordado en nuestras notas de política, inclusive títulos que nos llamaban mucho la atención, ¿verdad? Uno de los pilares, por ejemplo, del Plan 2030 es el crecimiento económico inclusivo. Así se llamaba una de nuestras notas de política en diciembre del 2012, crecimiento económico inclusivo. Y también el abordaje que hicimos sobre la pobreza, el abordaje que hicimos sobre la inserción de Paraguay en el mundo, todos esos, si bien es cierto que son parte de la agenda, pero que nosotros veíamos que en el Plan Nacional, que hoy se llama Plan Nacional 2030, fueron de alguna manera incorporados. Y creemos que sí se tuvieron en cuenta nuestras notas de políticas. De hecho, lo que nosotros hicimos inmediatamente después de tener un gobierno electo, trabajamos un año más sobre ciertas líneas de políticas públicas en que el gobierno fue enfatizando, haciendo estudios sobre esas mismas políticas públicas. ¿Y eso lo hicieron ya en coordinación con el mismo gobierno electo a través de algún ministerio en particular o subiendo a la web, digamos, los datos como tratando de enlazar con alguien? No, lo hicimos en forma independiente, no lo hicimos con el gobierno electo, o sea, con ningún ente del Estado. Lo hicimos simplemente mirando los resultados, los números, los datos oficiales, y luego entramos a analizar. Tuvimos 2 proyectos que todavía están en vigencia, esos proyectos. Hay un proyecto, por ejemplo, de auditoría social, financiado por el Banco Mundial, que es específicamente mirar ciertos aspectos del programa Tecoporá, que es un programa de política social focalizada. O tenemos otro programa con la Unión Europea que mira fundamentalmente cómo se gasta y cómo se recauda, si existe equidad tributaria y cómo se analiza la inversión social en el Paraguay, ¿verdad? Es decir, si estamos recaudando más y si estamos gastando mejor. Claro. Fernando, y en el proceso, digamos, ¿se acaba el monitoreo con esa recomendación y el año siguiente ya viendo un poco cómo van cumpliendo, ¿no?, con esas políticas? ¿O hay alguna especie de, a partir de las notas que ustedes lanzan,
una calificación que dan al gobierno año tras año o en la evaluación de año de gobierno para medir y decir así se han comportado respecto a estas notas? Eso puede ser un proyecto interesante, no lo hemos hecho, ¿verdad? Hemos hecho más, hemos seguido haciendo diagnósticos sobre medidas de políticas que el gobierno en un periodo determinado lo realiza, ¿verdad? Pero no hacemos como una suerte de calificación o de ranking de las políticas públicas. Ese ejercicio no lo hacemos, pero sería bueno pensar en eso. Porque, sí. a ver, me pongo nomás a pensar, Fernando, y el trabajo creo que es muy serio. O sea, hay gente involucrada que es muy seria, muy respetable, que trabaja estos números con mucho rigor, sobre todo para presentar y decir, estos son los ejes que consideramos se deberían trabajar. Y si un gobierno se compromete, después deberían existir parámetros de medición ya como un proyecto futuro probablemente. Claro. Es decir, así se han comprometido y así han cumplido con esto. Claro. Y es tan interesante que inclusive para la sociedad genera una especie de expectativa el decir, a ver qué medición termina dando el organismo que se encargó de proponer esto respecto al desarrollo de estas políticas públicas. Hoy se da el caso de organizaciones que han promovido el proyecto de transparencia, que dicen nosotros nos retiramos de la mesa de transparencia porque nos damos cuenta que hay determinadas señales que no condicen con los acuerdos de transparencia que hemos hecho. Y eso es emblemático, es una señal muy fuerte en términos políticos. Claro. Lo que sería, es muy interesante, y tengo entendido que el Plan Nacional 2030 tiene un componente o gente de la sociedad civil que digamos que es parte de ese monitoreo del Plan Nacional 2030. No tengo mucha información sobre ese equipo de la sociedad civil en términos, porque cuando uno crea un plan, uno tiene que tener objetivos generales específicos, tiene que tener metas, tiene que tener resultados y tiene que tener el tiempo en que se va a obtener ese resultado, ¿verdad? Eso, por ejemplo, en el gobierno de 2008 al 2013 se tenía para el área económica un plan estratégico económico y social que justamente tenía esos componentes y que en realidad no había participación de la sociedad civil, pero sí el equipo económico evaluaba cada tanto tiempo, de acuerdo a esos componentes, claro, los resultados, hasta dónde hemos llegado, qué porcentaje hemos alcanzado, qué tenemos que hacer o tenemos que dejar de lado porque no resultó, ¿verdad? Ese tipo de trabajo, yo sé que el equipo económico en el gobierno 2008-2013 lo hacía, pero no tengo mucha información si lo hace, creo que en este caso, la Secretaría Técnica de Planificación, que es la encargada del Plan Nacional 2030, tanto con sus funcionarios como con el equipo, los representantes de la sociedad civil que se encuentran trabajando el tema. Fernando, uno diría, no hay nada más objetivo que los números. Y a mí siempre me genera cierta precaución a la hora de hablar de objetividad, porque creo que finalmente las miradas van a terminar siendo absolutamente subjetivas. Y eso se debate un poco hoy cuando desde el gobierno dicen nuestros números de pobreza son favorables y desde otros sectores los cuestionamientos muestran otra realidad a partir de los mismos números. Hoy, desde la perspectiva de la pobreza, por ejemplo, ¿se puede hablar con rigor de si se redujo, no se redujo, si tiene razón el gobierno en su abordaje, si tiene razón aquellos que critican y dicen, no, en realidad, si ganaste el primer año, ganaste el segundo año, el tercer año, pero en el cuarto perdiste, significa que todo lo que construiste anteriormente se desmoronó de algún modo, por eso la cifra hoy te es desfavorable. ¿Cómo lo ves desde el rigor que se debería tener con los números? Digamos, depende de las interpretaciones. Hay interpretaciones un poco forzadas, tengo que decir, que del gobierno nacional con respecto a la pobreza. Por ejemplo, el hecho de tomar, por ejemplo, un periodo de gobierno determinado y sacar un promedio, es decir, un promedio de cómo se comportó la pobreza año a año.
Eso es lo que hace el gobierno actual, ¿verdad? Entonces, en promedio, actualmente la pobreza se ha reducido, pero nosotros no podemos sacar promedios de promedios. Eso no es exacto. Lo que nosotros tenemos que saber es si tomamos un periodo de tiempo determinado, y vamos a suponer los periodos de gobierno, de un punto, desde el 2003 hasta el 2008, ¿cuánto se redujo la pobreza? Se redujo 6%, muy bien. Desde el 2008 hasta el 2013, que es el otro periodo de gobierno, se redujo 14%. Y luego, desde el 2013 en adelante, ¿cuánto se redujo? Bueno, no hubo reducción o subió en el último año 2% la pobreza. Es de punto a punto. Eso es lo que universalmente se hace. Eso es lo que uno puede leer en la literatura, en los informes de los organismos internacionales, con cualquier tipo de medición de la pobreza para cualquier país, en este caso latinoamericano. Tomar forzadamente los promedios y comparar un promedio con el otro y decir que la pobreza bajó al 25% es totalmente traído de los pelos y es una falta a la ética, me parece a mí, y no lo pueden decir gente que se precian de ser no solamente economistas, sino de haber estudiado en universidades norteamericanas. Claro, porque a ver, yo recuerdo haber escuchado en algún momento, Fernando, y me parece por eso que el rigor es fundamental, en un debate que me tocó conducir teniéndolo al ministro Leite aquí en piso. Decía Leite, esto es muy sencillo y uno se tuvo que ir al segundo grado nomás para entender. Si esto es un partido que tiene varios tiempos, yo gano el primer tiempo, gano el segundo tiempo, gano el tercer tiempo, 3-0 estoy. Y resulta que me descuentan en un momento y me marcan un gol en contra. ¿Cuánto está el partido? Y el partido está 3-1, decía. Pero eso es desde una perspectiva que no sé si es tan rigurosa. En contrapartida, como decía hace rato, si yo tuve 3 años fructíferos y reduje la pobreza, pero resulta que al 4.º año el número se me volvió a disparar, ¿es solamente ese año perdido o es haber de alguna manera desmoronado lo que se construyó en los años anteriores? No sé si a vos te gusta mucho el fútbol. Sí. ¿Vos te acordás de aquel partido de Flamengo en Río de Janeiro contra Olimpia que a los 15 minutos o 20 minutos del segundo tiempo ganaba 3-0? Claro. ¿Cuánto ya había pasado? Y no recuerdo con precisión. 45 más 20 había pasado 65 minutos. Claro. Ya había pasado la mayor parte del partido. Y sin embargo en 30 minutos Olimpia empata. En la última parte. Entonces, si yo logro contener la pobreza o hacer que la pobreza no me suba más en 2 o 3 años, pero en el último me sube lo que yo no pude contener, me empataron como Olimpia Flamengo. Y entonces, no, ese es el resultado. Yo no puedo promediar diciendo soy el campeón porque gané más de la mitad del partido jugado. El partido finalizó a los 90. Y a los 90 me van a mirar las estadísticas. Exacto. Clarísimo, sí. Clarísimo. Tenemos que hacer una pausa, son las 21:30. A la vuelta de la pausa seguimos conversando con Fernando Masi. Paraguay Debate. ¿Cómo van llegando sobre todo a una propuesta más enfocada a los jóvenes? ¿Por qué es una propuesta más enfocada a los jóvenes en un país donde las cifras del Tribunal Superior de Justicia Electoral demuestran que el porcentaje de participación de los jóvenes no es precisamente el más alentador? Y muchos dicen, no, me voy a quedar en mi casa nomás porque ya estoy defraudado de la clase política y es irrelevante que me vaya a votar. El voto duro sigue siendo el voto de peso. Y después a partir de ahí podemos construir si aquellos que no estamos afiliados a un partido político realmente elegimos a nuestro presidente de la República o no. O ya nos viene prácticamente la carta digerida desde las internas que se disputan en los partidos políticos y terminamos eligiendo a quienes los partidos políticos eligieron. Probablemente sea un debate que nos va a llevar todavía mucho más tiempo, pero me interesa saber cuáles son los números de participación juvenil, por qué los jóvenes no están participando en las elecciones, siendo un sector que podría volcar definitivamente los números y sobre todo un voto informado, más que un voto pasional, probablemente en la mayoría de los casos. Hacemos una pausa, a la vuelta seguimos con Fernando Masi conversando. 21:35, estamos en vivo a través de Noticias Paraguay. En Al Pie de la Letra,
Fernando, estaba diciendo antes de la pausa, ¿por qué los jóvenes no participan? Y de algún modo creo que ese es un gancho para que ustedes vayan a llevarle también información directamente a los jóvenes y generar debate con aquellos que van a tener la posibilidad de salir del colegio y votar por primera vez, y aquellos que todavía son jóvenes pero que de por ahí no quieren ir a las elecciones. Primero te pregunto, ¿por qué crees que se da este fenómeno de la baja participación de los jóvenes en las elecciones? Es un fenómeno que está ocurriendo no solamente en Paraguay, sino que en muchos países del mundo y de Latinoamérica en particular. Aun cuando los niveles de hacer política se diferencian de un país a otro. Por ejemplo, si vemos un país como Chile, que tiene un nivel mucho más sofisticado de hacer política que el nuestro, sin embargo el desencanto es de los jóvenes. Y tenemos también el caso de Paraguay, en donde también el desencanto es de los jóvenes. Entonces creo que hay algo en común que tiene que ver con los liderazgos. Los liderazgos antiguos que siguen siendo presentes y los liderazgos nuevos que en algunos casos aparecen, pero que en otros casos se van construyendo. Y en el caso, yo creo que si uno mira, por ejemplo, Latinobarómetro, no solamente la cuestión de las elecciones como un punto o como un aspecto importante de la democracia. Si uno mira, por ejemplo, la confianza hacia la democracia del paraguayo, es el más bajo entre todos los países. Esa confianza es la más baja entre todos los países. Y si uno mira nuevamente, solamente toma a los jóvenes, existe una confianza aún menor en la democracia dentro del Paraguay. ¿Y crees que eso es porque verdaderamente se percibe una fragilidad en nuestra democracia, o porque los medios podríamos llegar a tener alguna responsabilidad al pintar, como dicen muchos, un país que no existe verdaderamente, que es un país con frágiles instituciones? Pues muchos miran ese abordaje. Hoy me tocaba una señora, me hablaba y me decía, ustedes los medios solamente cuentan noticias feas. Y me pongo a pensar y digo, ¿no será que los medios también generamos ese microclima o es parte de la realidad? Como le decía el otro día a una persona, no estamos inventando, es lo que sucede. ¿Cómo percibís eso, Fernando? Yo creo que mucha de la percepción de la gente, y de los jóvenes en particular, tienen que ver con los medios de comunicación, ¿verdad? Si uno toma cualquier tipo de indicador de percepción como Transparencia Internacional sobre la cuestión de la corrupción, tiene que ver mucho con la percepción, ¿verdad? Claro, generalmente los medios de comunicación, no solamente acá en Paraguay, sino que en otras partes del mundo sacan los conflictos, los problemas y muy poco sobre los logros que se dan en las sociedades, ¿no? Como se dice en inglés, good news is not news, ¿verdad? Las buenas noticias no son noticias, ¿verdad? Entonces eso es una cosa un poco generalizada en términos de los medios de comunicación. Pero yo creo que también a través de los medios de comunicación se conocen los hechos y yo creo que ese conocimiento de los hechos, más el conocimiento que se tiene en el vivir diario de los jóvenes, es lo que les lleva a pensar que las formas tradicionales de hacer política en el Paraguay, las formas tradicionales de manejar el Estado, probablemente ni siquiera muchas veces los medios de comunicación, por ejemplo en el caso de la corrupción, están llegando a los puntos más centrales de la corrupción, en donde hay más dinero de la corrupción dentro del Estado, ¿verdad? Y entonces, no sé si se detienen, pero se concentran, por ejemplo, en qué es lo que está pasando con los políticos en el Congreso, ¿verdad? Toda esta cuestión de tener no sé cuántas secretarios o secretarias o de hacer mal uso del dinero, ¿verdad? Eso también hace, por supuesto, desgastar la imagen del político. Y hay políticos, es decir, la política no es mala. Y hay políticos que tienen es decir, no todos son corruptos dentro de la clase política ni del Congreso, ¿verdad? Pero los medios de comunicación yo creo que se concentran bastante en eso, entonces tampoco
la clase política tiene mucha capacidad para decir algo distinto ante los ojos de los jóvenes. Entonces, claro, los jóvenes en ese sentido tienen como una suerte de desilusión, pero paradójicamente, sin embargo, hacen uso de otro elemento que le da la democracia y que son las movilizaciones sociales. ¿No sabes qué? En eso me ponía a pensar en estos días y quiero compartir nomás con vos, Fernando, ya que mencionabas el tema. Este es un momento muy importante o para definitivamente enterrar las ganas de los jóvenes de involucrarse y de votar o promoverlas. Porque tenemos candidatos que son jóvenes. Santiago Peña es un candidato joven, formado, pasó por un proceso universitario. Mario Abdo Benítez es un candidato joven. Y tenemos la posibilidad de por lo menos motivar desde la cuestión generacional y la empatía o la manera de comunicar. Macron, por ejemplo, cuando gana de manera independiente y uno ve las propuestas, eran propuestas frescas, eran propuestas nuevas. Su festejo era con un DJ en medio del festejo cuando se dan a conocer los resultados. Entonces tenía una empatía generacional. Pero al mismo tiempo, y esto se lo dije tanto a Peña como a Mario Abdo Benítez, yo tengo mucho temor, porque siento que en los dos casos están cayendo en prácticas que no representan a una nueva generación de la política. Entonces es como decir, son jóvenes de fachada, pero es peligroso porque lo que representan en términos políticos es un pensamiento y una manera de hacer las cosas que deberíamos desterrar. ¿En qué medida podría ser esta elección un punto de inflexión respecto a la participación o no futura de los jóvenes? Lo que pasa, lo que vos estás señalando tiene que ver con el hecho de que los jóvenes, los candidatos jóvenes, en este caso el Partido Colorado, tienen una estructura partidaria. Y esa estructura partidaria no ha cambiado en sus prácticas eleccionarias, ¿no? Entonces ese es un primer problema, porque si lo hubiéramos tenido, digamos, quizás a Santi Peña o Mario Abdo en otros tipos de movimientos, quizás se hubiera tenido esa diferencia, ¿no? Pero por otro lado, ese tipo de cosas es lo que el joven que nace en familias, porque los jóvenes, por ejemplo, secundarios del interior, que están nucleados en la UNEPI, ellos nacen prácticamente en familias tradicionales, ya sean coloradas y liberales. Y muchos de ellos rechazan la forma del hecho de que venga el padre y le diga, mira, ya tenés 15 o 16 años, tenemos que afiliarte. O que incluso los mismos jóvenes que están en su ciudad, en su pueblo, le dicen, mira, ¿por qué no venís? Vamos a tomar una cerveza, vamos a comer unas hamburguesas, porque tenemos que trabajar por nuestros candidatos del partido. O sea, los métodos tradicionales y los métodos no nuevos, digamos, de hacer política. Cuando que ellos, por ejemplo, vienen de una práctica ya de movilizaciones sociales en donde hay demandas muy puntuales sobre que llegue a tiempo el vaso de leche, los libros, que no le persigan las autoridades educacionales en el interior cuando quieran formar centros de estudiantes y todo ese tipo de cosas. Son demandas muy puntuales que nada tienen que ver con la práctica del cual le hablan sus padres o sus mismos compañeros de edad, los jóvenes que están en una seccional Colorado o en un comité, digamos así, del Partido Liberal. Entonces, yo creo que es evidente que por lo menos hay ciertos segmentos de los jóvenes que están en este tipo de movilización y que no van a votar a las elecciones es porque no se quieren meter en esa estructura. Entonces es como una contradicción, salta como una contradicción de que hay no solamente candidatos jóvenes, sino que, que aparecen con frescura, sino que incluso candidatos que tienen mucho más que decir con los candidatos tradicionales. Si uno mira, por ejemplo, a los candidatos tradicionales del Partido Colorado, a los políticos tradicionales que están hablando en el Congreso, y mira a los candidatos jóvenes que ofrece, por ejemplo, el Partido Colorado en términos de conocimiento, sí, en términos de... No, es totalmente diferente. Entonces,
¿hasta qué punto ese tipo de candidatos puede llegar a cambiar con el tiempo la estructura de un partido? Bueno, esa es otra pregunta. ¿Y hasta qué punto puede atraer a los jóvenes, no solamente en las elecciones? Además, Fernando, el elemento de la juventud no es un elemento suficiente y determinante respecto a la calidad. A ver, bien ponías ese ejemplo. Hoy tenés propuestas de gente que, voy a poner ejemplos de gente que ya no está, de todos los partidos. Hugo Estigarribia en el Partido Colorado era un hombre que al menos se dedicaba desde su banca a aportar conocimiento jurídico. Y tuvo así problemas con Nicanor, inclusive posteriormente. Desde su banca, Marcelo Duarte, cuando estaba en el Congreso, se dedicaba a aportar conocimiento. Desde su banca, cuando estaba en el Congreso, un Sebastián Hacha se dedicaba a legislar con cierto grado de coherencia y de conocimiento. Y ahí hay diferentes edades. Miguel Abdón Zaguier puede estar uno en no acuerdo, pero legisla desde una perspectiva jurídica y con el rigor de ciertas prácticas normativas. En contrapartida tenés propuestas como gente que, hablando del floripondio y de escándalos que tengan circunstancialmente o porque hacen música y son famosos sin ningún tipo de contenido, son jóvenes, se lanzan a la política. Claro. Entonces creo que no es tan determinante también el tema de la edad propiamente, sino a lo que voy es que además de ser una propuesta generacionalmente fresca, de estar formada esta gente en términos universitarios, el que caigan viejas prácticas, ahí es lo decepcionante. Ahí está el problema. Porque tiene que ver con la edad, la formación y la participación en demandas al sistema democrático. Y la integridad. Claro, y la integridad, por supuesto. Eso tiene que ver y eso se nota en todas las edades. Cuando comenzó este proceso democrático en 1989 y todavía no teníamos la Constitución de 1992 y uno miraba cómo estaban constituidos el Senado y la Cámara de Diputados en ese periodo 1989-93, en donde había gente de todas las edades, pero más de mediana edad, el Partido Colorado y el Partido Liberal había puesto a sus mejores hombres y mujeres en el Senado y en la Cámara de Diputados. Mujeres había poco, pero había puesto a las mejores personas, a las personas más formadas, que de hecho eran personas que ya formadas incluso en el tiempo de la dictadura y a pesar de la dictadura, ¿no? Todo el primer periodo de los años 90, esos líderes de ambos partidos todavía tenían peso dentro de los partidos, pero luego vino la herencia. Y en la herencia tenemos un vacío, en la herencia inclusive de gente joven de esos partidos, en cuanto al liderazgo de esos partidos, y que sin embargo no necesariamente pudieron llenar el vacío que dejó ese cúmulo de gente que nosotros teníamos en ese primer periodo de políticos del Congreso. Entonces, también la formación tiene mucho que ver, aparte de la integridad, y tiene mucho que ver el hecho de que uno quiera seguir con las viejas prácticas o emprender nuevas. ¿Y dónde? Totalmente. Fernando, por último, ¿dónde y desde cuándo la gente puede encontrar estas notas de Paraguay Debate básicamente de cara a las próximas elecciones? En este mes de diciembre, probablemente a partir de la próxima semana, van a estar colgadas las notas de política en la web de Paraguay Debate y también en el Facebook, en el Twitter de Paraguay Debate. También van a estar los briefs, pero a partir de las notas de política y los briefs se van a hacer una serie de productos que son utilizados más por la gente jóvenes en las redes sociales para poder acceder en forma más didáctica, digamos, a esas notas de política y esos briefs. Y esos productos se van a extender, es decir, productos que como pequeños videos, flyers, ese tipo de cosas, esos productos se van a extender en todo el periodo que va desde enero hasta las elecciones del 22 de abril del año que viene. Y eso es, digamos, se va a poder hacer debate a través de los, bueno, perdóname, debate con hashtag, con todo ese tipo de
con todo ese Debates tipo de modalidades, virtuales. debates virtuales. Se va a utilizar mucho porque eso es lo que más utiliza la gente joven y eso se va a extender hasta prácticamente el día de las elecciones. Fernando, gracias por acompañarnos y éxitos. Muchas gracias, Santiago. Hacemos la pausa. A la vuelta de la pausa vamos a tener otro mano a mano con la doctora Carolina Yanes. Una persona que conoce mucho del ámbito judicial, una persona que estuvo en el ámbito penal, está de hecho, pero ligada activamente como jueza y que sobre todo hoy nos va a dar un poco un panorama de los últimos acontecimientos políticos, pero desde una lectura jurídica. Sobre todo queremos conversar con ella. Y cuánto en su época de jueza terminó siendo determinante, qué tipo de elemento probatorio para llegar a una conclusión, para resolver un caso, para tomar una decisión, que no es cosa fácil. Hacemos la pausa y a la vuelta ya estamos en ese mano a mano con Carolina Yanes. 9 de la noche con 54 minutos, 29 grados 4 de temperatura. Ustedes pueden vernos después a través de las redes sociales, nos van a encontrar en nuestro canal de YouTube, nos van a encontrar en Facebook también con la transmisión que queda por supuesto ahí para que la puedan compartir y ver cuando se les antoje. Finalmente de eso se trata. Está con nosotros la doctora Carolina Yanes, ella fue jueza durante mucho tiempo, trabajó de manera intensa ya hace unos años en lo que era un proyecto de reforma del Código Penal, un proyecto de reforma que hasta hoy sigue debatiéndose de algún modo en el Congreso de la Nación, ya con otras perspectivas, con otros enfoques. Hoy como miembro de INESIP y como una persona que se muestra muy crítica, pero sobre todo con contenido jurídico y desde una convicción que tiene cimientos jurídicos, a diferentes episodios que se dan últimamente en la sociedad paraguaya, donde a veces es mucho mejor mantener la diplomacia y evitar involucrarse en determinados debates que terminar sentando una postura que pueda caer mal a un sector o a otro sector cuando las cosas están muy polarizadas. Por eso es un gusto poder conversar hoy con la doctora Yanes. ¿Qué tal, doctora? ¿Cómo estás? Muy bien, muchísimas gracias y encantada de participar en este programa. Gracias por acompañarnos. Doctora, hoy básicamente, después de haber dejado ya en el 2005 la magistratura, ¿cómo sentís que está la justicia paraguaya, el ámbito penal sobre todo en el que te tocó trabajar? ¿Qué tan independiente es el magistrado respecto a saber si lo van a confirmar, no lo van a confirmar, si tiene una causa que le quema las manos, si tiene una causa que sabe que involucra a algún político? ¿Es independiente hoy nuestro Poder Judicial? Yo creo que con los avances que se han alcanzado con la reforma del sistema penal, a mí me cupo participar en la reforma del Código Procesal Penal, se han logrado muchísimos cambios, transformaciones en el instrumento, en el modo de ejercer la justicia penal. Con el sistema acusatorio oral y público se ha pretendido acercar a la ciudadanía el modo en que los jueces administran justicia, ¿verdad? Desde la investigación misma hasta el dictamiento de la sentencia. Esa fue una reforma revolucionaria en la que me tocó trabajar, pero hoy, yo no porque no esté dentro del sistema, yo veo que se ha retrocedido en relación a esas reivindicaciones obtenidas en el 97, en el año 2000, con el Código Penal. Con relación a la oralidad, por ejemplo, existen etapas, como la etapa intermedia, que está prácticamente ignorada. Ha caído en una anomia jurídica porque sus reglas no se aplican. En esa etapa se tiene que realizar un acto trascendental, que es la audiencia preliminar, que es oral, no es pública propiamente dicha, pero es oral con todas las reglas de la oralidad, en la que se tienen que tomar decisiones de política procesal muy importantes para ese proceso. Y sin embargo, esas audiencias no se hacen o se hacen sin la presencia del juez de garantías, que es el órgano jurisdiccional que debe controlar el modo en que el Ministerio Público realizó la investigación y de qué manera ha formulado esos requerimientos conclusivos. Y si esos requerimientos conclusivos, llámese acusación, llámese otro acto desvinculatorio, tiene o reúne los méritos para ser, convertidos en decisión definitiva, ¿verdad? En el caso del Ministerio Público tiene una función trascendental porque tiene la acción pública, es el titular de la acción pública y está obligado a buscar la verdad
de cada situación criminosa que se pone a su conocimiento. Y conforme al principio de legalidad, debe buscar la verdad por todos los medios de prueba. No puede guardarse ningún medio, ni limitarse con relación a la utilización de los medios, salvo que sean, digamos, superabundantes en relación a un objeto de prueba que ya está corroborado, ¿verdad? Pero hay reglas claras que están establecidas en el Código Procesal que no se aplican totalmente. Y eso no se aplica, doctora, por falta de conocimiento, porque de alguna manera la formación ha ido en decadencia en los últimos tiempos, los títulos se han regalado prácticamente a muchos estudiantes, o no se aplica, ¿por qué específicamente? Y creo que se debe a dos cosas. Falta de formación no creo que sea lo más importante. Porque a mí también me han invitado para enseñar en la escuela judicial, en todos los ámbitos académicos donde se forman los magistrados y los fiscales del Paraguay. Y ellos tienen una formación calificada, son personas que están estudiando permanentemente. O sea, yo no puedo atribuir exclusivamente a un desconocimiento, pero sí creo que falta un liderazgo de las cabezas. O sea, falta un liderazgo del Poder Judicial en la Corte Suprema de Justicia, la Sala Penal con relación al sistema penal y en el Ministerio Público fundamentalmente, con relación al Fiscal General del Estado, ¿verdad? Porque son ellos los que trazan el rumbo de la política criminal del Estado. Y hacer un proceso penal con las herramientas cotidianas y llegar a buen puerto con una decisión acorde a la prueba, digamos, obtenida, producida y llegar a la justicia, requiere de una definición de cómo se va a utilizar esa herramienta, porque el sistema penal tiene muchísimas alternativas como para buscar las soluciones o las respuestas a la criminalidad. Y el Ministerio Público es un actor privilegiado, que actúa en base al principio de legalidad, pero también tiene la discrecionalidad y la posibilidad de prescindir el ejercicio de la acción penal, por ejemplo, en determinados casos que están reglados en la ley, ¿verdad? Entonces, todo eso necesita regularse, reglamentarse dentro del Ministerio Público y en coordinación con la Corte y los otros poderes del Estado. Respecto a prescindir de determinados elementos que le permitan llegar a la verdad lo más cercana posible, a la verdad real, se dio un episodio en los últimos tiempos que tiene que ver con todo el proceso de la enmienda constitucional, que llevó posteriormente a el atropello al Partido Liberal Radical Auténtico, un episodio donde hay un par de policías que están privados de su libertad, sometidos al proceso, pero es como que ahí se acaba la cosa. Por el otro lado, quienes dicen hay que llegar con el cruce de llamadas hasta el último elemento. Primero quiero preguntarte, en tu experiencia como magistrada, ¿cuándo es importante y cuándo no un cruce de llamadas? ¿Cuándo vos decís como jueza, esto es importante para mí? O si fuera fiscala dirías, lo voy a tomar como un elemento para acercarme o como indicio, lo voy a meter y luego lo voy a rechazar o lo voy a desestimar. ¿Cómo manejas el cruce de llamadas propiamente? Bueno, el artículo 173 del Código Procesal Penal establece el principio de libertad probatoria y dentro del mismo se establecen criterios legales para la admisibilidad de los medios de prueba. Entonces, ¿qué es lo que yo tengo que tener como prioridad para saber qué pruebas hacer? Yo tengo que tener un objeto de investigación. Vamos a suponer que se trata de la muerte de Rodrigo Quintana. Es un homicidio doloso, ¿verdad? Ese es el objeto de investigación. ¿Con qué medios yo voy a corroborar lo sucedido en esa ocasión? Y con medios de pruebas legales, objetivos, útiles, relevantes, pertinentes. O sea, esos son los criterios legales que tiene que tener en cuenta el Ministerio Público primeramente, porque es el que sale a buscar digamos, esos elementos, porque en la etapa investigativa lo que se hace es se adquiere la mayor cantidad de información posible
y luego el Ministerio Público se sienta a analizar esa información, a filtrar en el caso, por ejemplo, de que se encuentre con elementos viciados o contaminados con algún modo irregular en la obtención, etcétera, y a ir elaborando su teoría del caso y en base a esos elementos ir corroborando la hipótesis que él tiene y que pretende demostrar. Entonces, para hacer eso, el cruce de llamadas, por ejemplo, es una prueba instrumental. Vos sabés, como estudiante de Derecho, abogado, que tenés diversos medios de prueba y que los medios de prueba ¿qué son? Y son los procedimientos para llegar al elemento de prueba, que finalmente el elemento de prueba viene a ser el dato, el indicio y la información, que finalmente en conjunto con otros elementos, otros datos, otros indicios, te va a permitir construir la verdad o llegar a esa verdad que te exige la ley para poder aplicar la pena en consecuencia, ¿verdad? Ante eso, doctora, hay una falacia creo que se instala, que es el cruce de llamadas no nos va a demostrar nada porque no vamos a poder saber lo que hablaron. Entonces, bajo esa premisa, lo que están diciendo es, esto no nos va a ayudar a nada. Nosotros tuvimos una experiencia reciente como equipo periodístico donde hemos accedido a partir de un tercero que nos ha facilitado como fuente, más de 84.000 registros telefónicos. Y estos registros telefónicos, solamente estos registros no nos muestran nada. O sea, lo único que nos dicen es que Santiago González conversó con Carolina Llanes. Nada más. Pero cuando empezamos a trabajar en un proceso investigativo, vemos los horarios, cruzamos con qué pasaba en ese momento en el episodio que se está investigando. Contrastamos con las declaraciones anteriores que han hecho los protagonistas respecto a esos mismos episodios y empezamos a darle cuerpo a construir en los diferentes horarios qué pasaba en ese momento que se comunicaba Santiago con Carolina. Empezamos a encontrar ciertos patrones. Ejemplo, cuando hablaba un político de alto rango, terminaba la comunicación telefónica con quien operaba desde el otro sector y se bajaba a los senadores que representaban al día siguiente el voto que se iba a dar. En paralelo, quienes manejaban la logística de la policía hablaban con el comandante de la policía, quien cortaba la comunicación y ya se comunicaba con sus subalternos de inmediato. Al día siguiente la primera llamada era para dar cobertura policial a un sector. Entonces, cuando se empieza a construir, contrastando con los episodios que se dieron, el cruce de llamadas termina siendo fundamental. Entonces digo, en esa línea, el Ministerio Público podría privarse de un elemento como ese diciendo, como señalaron en algún momento, que es morbo nada más. No, yo creo que están equivocados. En primer lugar, como te dije antes, es una prueba instrumental pertinente, conducente con el objeto de prueba. Y todo eso que vos estás describiendo es el contexto dentro del cual se produjo el hecho. Yo no puedo como Ministerio Público pretender probar ese hecho aislado del contexto. Más todavía cuando los imputados son personal de las fuerzas de seguridad que actúan dentro de una jerarquía, de una cadena de mando. Yo tengo que analizar, esos son los elementos peculiares de ese hecho, de ese caso. Yo no puedo separar y abstraerme de la realidad donde sucedió el hecho. Entonces lo que ellos están haciendo directamente es negándose a cumplir con su obligación de buscar la verdad por todos los medios de prueba, porque eso es lo que establece, esa es la obligación legal. Eso es lo que establece este artículo que estoy diciendo y los otros artículos concordantes que rigen la actuación del Ministerio Público. Y lo tiene que hacer dentro del marco de la objetividad. No puede, antes de verificar, no puede, por ejemplo, decir, no, este elemento no me sirve. En la fase investigativa tiene que acumular, porque es una fase de adquisición de información en bruto, la información se adquiere en bruto y luego se procesa la información, como ustedes lo hicieron, eso lo tenía que haber hecho el Ministerio Público, y de ahí, en base a la hipótesis delictiva que tiene, entonces va elaborando, dándole contenido a una teoría del caso. Y esa teoría del caso es la que le tiene que dar andamiaje a la acusación y finalmente tiene que ser postulada y comprobada en juicio, ¿verdad? Además hay otro elemento que es fundamental. Cuando se dice, cuando se sostiene la falacia de
no vamos a poder conocer el contenido de la conversación. Sí. Hay una cosa interesante que se produjo a partir del conocimiento que tuvimos de los cruces de llamadas. Que un llamado en particular de un político con el presidente de la República, 22:32. Ese político declaró, antes de aparecer los cruces de llamadas, que en realidad esa noche había dormido temprano, que fue un cumpleaños y que recién a la mañana siguiente se enteró de todo lo que había pasado. Los cruces de llamadas muestran que tuvo una activa participación durante toda la noche, al menos su teléfono celular. Cuando aparecen los cruces de llamadas, olvida esa declaración que había dado en abril y dice, sí, reconozco que le llamé al presidente de la República. ¿Y para qué le llamaste al presidente? Le llamé al presidente porque el Congreso se estaba quemando y los bomberos no llegaban. Y uno mira qué pasaba en el Congreso en ese momento y el Congreso ya no tenía fuego, claro, y los bomberos habían llegado a las 20:39. Entonces uno dice, nadie escuchó el contenido de la llamada, pero la inconsistencia es muy grande respecto a la declaración a partir de ese elemento que se tuvo como disparador. ¿Ese es el trabajo finalmente del Ministerio Público o no? Totalmente. Ese mismo detalle o circunstancia en el prima de un juicio oral, vos vas a poder destrozar con un contraexamen, por ejemplo. Que le hagas a esta persona que puede ser ofrecida como testigo. ¿Por qué? Porque vas a contrastar sus dichos con la evidencia material. Y la evidencia material está proporcionada por los cruces de llamadas. Si bien yo no tengo el contenido de las llamadas, yo tengo prácticamente el mosaico de todo lo que me va a indicar y me va a hacer inferir, porque los indicios justamente tienen esa particularidad. Son hechos que requieren de una inferencia lógica para poder probar otros hechos, porque son hechos que yo voy encontrando que en su conjunto, al ser convergentes e inequívocos, me llevan a concluir la existencia o inexistencia de un tercer hecho, o del hecho que en este caso es el objeto de la investigación, que viene a ser el homicidio. Entonces, nunca en un proceso penal se puede tener toda la historia acontecida, digamos, corroborada así en su plenitud, porque, como dicen muchos, la verdad real no se puede alcanzar a plenitud, porque la verdad real es una verdad metafísica. Lo que el investigador, el fiscal o el juez busca es alcanzar la verdad forense, la verdad construida a partir de los elementos objetivos, como en este caso pueden ser los proporcionados por ese cruce de llamadas, que es una prueba pertinente porque es conducente con el objeto de prueba. Es súper relevante por todos los datos que puede proporcionar para poder corroborar o despejar esa incógnita o esas incógnitas que se tienen con relación a esa noche. ¿Qué pasó? ¿Quién dio la orden? ¿Por qué entraron sin orden de allanamiento? Si no era un hecho flagrante, no había flagrancia para entrar sin orden. ¿Por qué dispararon si la gente no estaba armada? Hay una serie de incógnitas que uno va a tener que formular y responder con los elementos obtenidos de esos cruces. O sea, no es necesario tener el contenido de las comunicaciones para llegar a la verdad. Entonces, lo que el Ministerio Público está haciendo acá es directamente negarse a cumplir con su obligación de buscar la verdad y ejercer la acción penal hasta las últimas consecuencias, porque no es un hecho menor. Cuando el Ministerio Público prescinde de ejercer la acción hasta las últimas consecuencias, y cuando se trata de un hecho bagatelario, o cuando se trata de un hecho, digamos, de delincuentes primarios que pueden someterse a unas condiciones o reglas de conducta, entonces el Ministerio Público puede suspender el ejercicio de la acción y dedicarse a pleno a investigar hechos más graves. En este caso, el Ministerio Público se tiene que regir por el principio de legalidad estricto, a ultranza. Acá no puede darse el lujo de decir no voy a prescindir. No, porque se trata del hecho más grave que tenemos dentro del Código Penal. Voy a hacer el ejercicio de ponerme del lado de la defensa. Sí. Y de decir, yo estoy muy preocupado porque estos elementos muestran que invadieron mi privacidad. Y mi privacidad fue invadida desde el momento en que mis conversaciones son públicas. Lo primero, y aclaro, volviendo al rol de Santiago, no hay ni una sola conversación a la que se haya accedido. Yo no tengo contenido de lo que hablaron.
no lo tengo. Segundo, no soy quien extrae ese medio de prueba. Lo recibo a partir de una fuente que, como dije en el programa, no la voy a dar a conocer ni aunque me amenacen de muerte. No hay forma. Y tercero, cuando dicen no se obtuvo por medios legales, es una invasión a la privacidad, es un elemento para que la Fiscalía diga, tienen razón, no vamos a meter como un elemento de investigación. No, para empezar, aquí no hay ninguna invasión a la privacidad de nadie. ¿Cuándo hay una invasión a la privacidad? El artículo 133 creo que es de la Constitución Nacional establece cuál es el ámbito de intimidad o de privacidad de las personas que protege la Constitución y la ley. Cuando se trata de un hecho de interés público, donde está afectado el orden público, el derecho penal es de orden público, el derecho procesal penal es derecho público, donde está afectada, prácticamente están afectadas las bases de la República, porque el contexto dentro del cual se dio todo esto era una inminente violación de la Constitución Nacional. Entonces, nada puede, digamos, ampararse o pretender ampararse en ese ámbito de la privacidad. Esa es una situación que tiene que ser conocida, puesta a conocimiento del Ministerio Público y de los órganos, en este caso, encargados de llegar a la verdad. Entonces, ese argumento es absolutamente rebatible en el caso que la defensa lo pretendiera plantear, porque la misma Constitución establece que cuando se trata de hechos que afecten el orden público, entonces ya están, digamos, exentos de esa protección. Solamente los hechos privados que las personas podemos realizar en nuestra intimidad o nuestra privacidad son los que están amparados por ese derecho. Y esos son los que requieren de una autorización judicial, digamos, para su invasión, que en este caso no se requiere, porque en este caso no se está interceptando ninguna comunicación, no se está grabando ninguna comunicación telefónica de las personas. Aquí lo que se está requiriendo es un informe, que el Ministerio Público tiene la competencia de hacerlo, de las telefonías, que tienen un sistema de geolocalización, me dijeron que se llama. Por celdas. Por celdas, que cada individuo que porta un celular sabe que está sometido a eso. Vos te vas, compras un celular, firmás los contratos, que probablemente no lees todo, pero en esos contratos estás aceptando todas las reglas del juego. Estás aceptando que, por ejemplo, sepan tu localización todo el tiempo, que sepan la localización de la persona que habló contigo, o sea, todo eso está en las telefónicas a disposición, en este caso, del proceso penal, y tiene que ser proporcionado, ¿verdad? Eso no es un secreto, ni tampoco puede ser invalidado porque no lo pidió un juez. El Ministerio Público tiene potestad de pedir esos informes para poder hacer justamente los cruces. ¿Y cae en algún tipo de mal desempeño en sus funciones, que esté claramente estipulado y que tenga algún tipo de sanción en particular, algún fiscal que, como es el caso, se negare a realizar las diligencias suficientes como para obtener esos elementos? Por supuesto, está incurriendo en mal desempeño de funciones al estar incumpliendo en normas precisas de actuación y que son obligatorias a su función y a su naturaleza y a su obligación en un proceso penal. Y por otro lado está cometiendo también hechos punibles como un prevaricato, por ejemplo. Porque ¿qué es lo que está haciendo? Negándose a introducir información relevante y útil para el descubrimiento de la verdad, para favorecer a una de las partes en detrimento de las otras. Eso es lo que está haciendo, ¿verdad? Y eso es prevaricato. Vamos a hacer la pausa, son las 22:17, estamos en comunicación, en contacto en esta charla con la doctora Carolina Yanes. Vamos a el corte y a la vuelta de la pausa seguimos charlando con ella. Estamos de vuelta a 22:21. Estábamos conversando en la pausa, doctora, respecto a la cantidad de información que se dispone, porque el episodio de la enmienda, ni siquiera voy a entrar al debate, porque ese puede ser un debate donde tengamos alguna postura, que uno diga, no, pero si fue constitucional, no fue constitucional, está dividida la cosa respecto a la enmienda. Pero de ese hecho se desprenden otros hechos que terminan siendo juzgados bajo normas distintas a la de si es enmienda o no es enmienda. La quema del Congreso.
Y la quema del Congreso, por supuesto, que tiene que tener responsables. Por supuesto. Y cuando uno mira lo que se dio en el Congreso, se da cuenta que la policía abandonó el lugar que tenía en cobertura. Y se da cuenta un tiempo después, cuando se vuelve a tratar el mismo tema, que los manifestantes de nuevo estaban afuera, pero la policía permaneció y evitó que los manifestantes ingresen y tenían los medios para poder hacerlo. ¿Cómo no investigar la responsabilidad de la policía, quién sabe de quién recibiendo órdenes, a la hora de abandonar un rol constitucional que era la defensa de una institución del Estado en ese momento? Y es algo ineludible, algo imperdonable que el Ministerio Público no lo esté haciendo, si es que no lo está haciendo en la forma que corresponde, ¿verdad? Porque esos hechos no pueden quedar impunes. Más allá de que había una manifestación ciudadana y de que la gente estaba protestando, ahí hay hechos punibles que hay que investigar. Y hay que determinar quiénes han sido los responsables, independientemente del color que sean, ¿verdad? Esas son cuestiones que el Ministerio Público está obligado a actuar y a verificar y corroborar y decirnos a los ciudadanos qué pasó y quiénes son los responsables. Nosotros no podemos consagrar la impunidad de estos casos, de estos hechos muy graves para la República. Entonces, aquí lo que existe es una, digamos, paralización prácticamente de los actores o de los protagonistas, de los que tienen que realizar las actuaciones principales para poder darnos la conclusión de esta historia, ¿verdad? Y Doctora, hay como que están cautivos. Totalmente. Están cautivos. Yo entiendo y no quisiera estar en el lugar de ninguno de ellos, ¿verdad? Porque me imagino lo que debe ser. Pero carecen de determinación y, por supuesto, de independencia para actuar. No están respaldados. Y eso que te dije antes, la falta de liderazgo en el Ministerio Público y en el Poder Judicial, hace que estos fiscales y estos jueces estén trabajando de manera huérfanos. Están huérfanos, ellos no tienen respaldo. Y yo muchas veces conversando, porque seguimos siendo del mismo círculo, digamos, jurídico, nos vemos en la escuela judicial, ellos están prácticamente abandonados a su suerte. Nadie se juega por ellos, porque si ellos toman una decisión acorde a la ley, por ejemplo, un fiscal que decide investigar y decide hacer esto que te estoy diciendo, buscar los elementos, y un juez que decide darle, digamos, una conclusión a esa prueba, después mañana es enjuiciado ante el jurado de enjuiciamiento. Entonces no tienen el respaldo jurídico y político, pero político digamos, no político sectario ni partidario, sino que político de ejercicio del poder judicial, de su poder de administrar la justicia correctamente con los elementos que tiene, ¿verdad? Eso es lo que falta. Y todos ellos están, cuando uno conversa con ellos, te confiesan esa debilidad y esa situación. Entonces nadie se juega. ¿Qué tendría que pasar para que estos fiscales se sientan lo suficientemente independientes y respaldados para llegar a la verdad? ¿O es una utopía el decir que exista un órgano que sea independiente a la presión política cuando finalmente depende de decisiones políticas como del jurado de enjuiciamiento de magistrados, el que continúen o no en un lugar o sean sacados por una causa irrelevante para el país, una causa de barras bravas que están metidos con cuestiones familiares, que puede ser un elemento suficiente para sacarlos del mapa? Sí. No, yo creo que todas digamos, las fórmulas legales están a disposición de nosotros. El tema es que no se aplican las reglas, ¿verdad? Hay como una anomia de todo lo que tiene que hacerse para la conformación, por ejemplo, de las ternas. Hace poco fuimos testigos de que se montó todo un espectáculo o una parodia de concurso que al final terminó realizándose resolviéndose entre cuatro paredes, ¿verdad? Entonces, ¿qué es lo que pasa acá? No se cumplen las reglas, no se cumplen las normas. El jurado de enjuiciamiento y el Consejo de la Magistratura han sido creados para garantizar esa independencia del Poder Judicial, que es lo que finalmente se busca para que los fiscales y los jueces puedan trabajar tranquilos y puedan llegar a la verdad
y castigar al verdadero culpable, ¿verdad? Entonces, esa, digamos, intromisión indebida de los actores políticos en la conformación de estas ternas y de estos cargos relevantes es la que contamina todo el clima de trabajo. Entonces, estas personas no pueden actuar con objetividad o con verdadera independencia porque están cautivos de las voluntades o de los intereses políticos. Y esos intereses políticos no siempre se corresponden o coinciden con los intereses de la República. Entonces, ellos persiguen a un fiscal que se inmiscuyó en intereses de sus protegidos, pero no les interesa que ese fiscal haga una buena investigación, no deje un hecho impune y le satisfaga a la sociedad en sus reclamos de justicia. Entonces hay como una inversión de todo eso, está todo dado vueltas. Entonces en esas condiciones se tiene que hacer yo considero que se tiene que hacer una constituyente y se tienen que replantear nuevamente todas las reglas del juego. Yo no digo que se elimine por ejemplo, el consejo o el jurado, pero que se busque otro modelo, otra forma, otra conformación, que se involucren otros autores de la fiscalía o del Poder Judicial, de la academia, y que busquen a las mejores personas y que se siga, digamos, promoviendo o buscando esa independencia que hoy no tenemos, ¿verdad? Estos hechos Sí. que se dieron de quema del Congreso, asesinato de Rodrigo Quintana y todos los episodios que se dieron, prescriben, o sea, hay forma que algún político fiscal diga, murió el plazo, se acabó la historia, o como sucedió en Argentina, por ejemplo, pasado el tiempo, con otros gobiernos o con independencia judicial verdadera y real, se reactivaron ciertas causas y se terminó incluso sancionando a jueces y fiscales que no han resuelto lo que tenían que haber resuelto. Bueno, con relación al proceso en sí, tradicional, cada imputación marca un plazo, ¿verdad? Eso vos sabés. En este momento, yo no sé quiénes están imputados, creo que unos pocos, ¿verdad? Con relación a ello, hay un plazo razonable que se tiene que acabar y al cabo del mismo, esas personas ya no van a poder ser investigadas nunca más por estos hechos. Pero otras personas sí pueden seguir siendo investigadas por estos hechos. Como son hechos graves, por lo menos el plazo de prescripción es alto, digamos. Entonces todavía, digamos, se pueden hacer muchas cosas, ¿verdad? No, falta mucho para que queden en la impunidad total, ¿verdad? Entonces, y con relación por ejemplo, a la ejecución de Rodrigo Quintana, porque fue una ejecución por la espalda, desarmado, sin que haya estado cometiendo ningún hecho flagrante como para poder justificar eso es terrorismo de Estado. Y son delitos de lesa humanidad. Entonces, y sabemos que esos delitos no prescriben, ¿verdad? Si queremos verlo desde esa perspectiva, esos delitos no prescriben. Doctora, Entonces, te agradezco mucho por estar con nosotros. De verdad, un gusto poder compartir con vos. muchísimas gracias.